Hermoso eres tú, Jesús. Tú eres nuestro Dios de milagros, aquel, el gran yo soy, nuestro estandarte, el que pelea nuestra batalla, el gran yo soy. Tú eres grande y fuerte, Dios. ¿Quién está listo para danzar a Dios? ¿Quién sabe que el día de hoy tenemos un Dios grande? Levante su mano. Amén. Ayúdenos a cantarle. Pues dale un grito de júbilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Canta conmigo y dile. Grande y fuerte es nuestro Dios. Levanta tu voz fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Más fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad y coronado con poder, toda gloria y honra sean para Él. ¿Quién lo cree? Dilo fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Levanta tu voz fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Más fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad y coronado con poder, Digno. de toda la adoración. Vestido en majestad y coronado con poder, Toda gloria. toda gloria y honra sea para ¿Quién lo cree? A una voz. grande y fuerte. ¿Quién es? Es nuestro Dios. Una vez más. Grande, Dilo. fuerte. ¿Quién es? Es nuestro Dios. Grande y fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, Él es digno. de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, y toda gloria y honra sea para. Amén. ¿Por qué no das un grito de júbilo? Y dilo. Grande, fuerte, ¿Quién es? es nuestro Dios. Amén. Grande, fuerte, es nuestro Dios. Dilo fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Dale un fuerte aplauso porque Él es grande y fuerte. Sabemos que tenemos un Dios poderoso. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? Amén. ¿Quién está contento de estar este día? Amén. Un día extraordinario.
un día especial. Tenemos personas especiales, invitados aquí. Gracias. Bendecimos, nos llenamos de gozo, de su poder, de su desciende ese poder. ¿Quién lo cree? Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué no? Te invito a que levantes tu mano y le dices: Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Oh, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dilo fuerte. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Una vez más, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, oh soberano, soberano, victorioso Rey. ¿Por qué no le dices tú? Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dilo fuerte. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Que se oiga tu voz, Eres invencible, porque eres invencible, Señor. Y sabemos, Padre, que tuya, Señor, es toda la gloria, Señor.
tuyo es todo el honor. Bueno, queremos enviar un saludo a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Pero lo más importante es que la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje de la bendición. Y este tema lo hemos dividido en dos partes. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje de la bendición en el Antiguo Testamento. Y para esto, bueno, pues nuestra base bíblica está en Gálatas capítulo 3, versos 13 al 14, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien, normalmente nosotros usamos palabras como estas, que yo creo que muchas veces ni siquiera entendemos lo que significa bendecir. Y en la práctica, en nuestra vida, lo hacemos, pero ¿te has puesto a pensar qué tanto necesitamos recibir una bendición? La palabra bendecir del hebreo significa doblar la rodilla. En la antigüedad esta palabra se expresaba con respeto y reverencia hacia una persona y se consideraba importante. La bendición incluye palabras que resaltan el valor de una persona en lugar de elogiar solo sus obras. Normalmente hoy en día la gente tiene a flor de boca: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sí, cuando se va uno de tus hijos o tu esposo o tu esposa, a lo mejor grita: sí, que Dios te bendiga. Pero en realidad muchas veces ni siquiera nos damos cuenta o entendemos lo que significa en realidad bendecir. Así es de que quiero en esta hora hablarte de algunos puntos. Y lo primero es: la bendición en el Antiguo Testamento tenía tres características únicas. La primera de ellas es: Dios usó este concepto de la bendición para identificar la línea de los descendientes de Abraham, a través de la cual vendría nuestro Salvador Jesucristo. Es decir, el pacto de bendición. Este se hizo originalmente con una familia y pasó a toda su descendencia, que es el pueblo de Israel. Y la Biblia nos habla en Génesis capítulo 12, cómo Dios le dice a Abraham que él será bendito entre todas las naciones y que de él saldrá una nación. Pero también le dice que él será bendición para todas las naciones de la tierra. Y hay algo interesante en esto, que cuando nosotros leemos la Biblia, entonces encontramos, por ejemplo, una Ruth, donde Dios, dentro de la línea genealógica, mete a esta mujer, una moabita, que no tenía nada que ver con la descendencia o el árbol genealógico de Abraham, pero allí está Ruth. También encontramos a David, encontramos a varios personajes en la Biblia, cómo Dios los va metiendo y la bendición de Dios les va alcanzando. De tal forma que la Biblia nos enseña que la bendición que le fue dada a Abraham, él la pasó a su hijo Isaac, Isaac la pasó a Jacob, y así Jacob a sus hijos, las 12 tribus, y bueno, pues de ahí nace lo que es el pueblo de Israel. Ahora, lo interesante de esto es que la segunda de las características es que Dios escogió a aquellas personas que iban a heredar esta bendición, quienes en algunos casos no fueron los hijos mayores, como en el caso de Jacob, como en el Jacob y Esaú, como en el caso de Manasés y Efraín. Encontramos algo interesante. Normalmente en el pueblo judío, el que un hombre cuando se casaba, pues su idea o su emoción o lo que él necesitaba era
tener un hijo primogénito, que tuviera que ser varón. ¿Por qué razón tenía que ser varón? Bueno, hay algo interesante. Cuando se tiene un varón como hijo, entonces la dinastía de esa familia continúa. Por eso es que hoy en día, aún de una manera quizás no como antes era, pero todavía en los hombres hay ese deseo, ese anhelo de poder tener un hijo, porque la descendencia, el apellido va a permanecer. Pero cuando se tienen mujeres, entonces el apellido se acaba y la genealogía pues, obviamente surge con el hombre con el que se casa tu hija. Ahí es donde se preserva. Por esa razón encontramos que en la cultura judía, al menos eso dicen los estudiosos, que cuando un hombre se levantaba en las mañanas y le daba gracias al Creador por la vida y por todo eso, dentro de esa gratitud le decía a Dios: gracias por haberme hecho hombre y no mujer. ¿Por qué? Porque el hombre juega una parte muy importante en lo que es en el Antiguo Testamento, sobre todo en la parte de la primogenitura, que es la descendencia o el árbol genealógico que se abre a través del hombre. Ahora, recibir esa bendición de ser el primogénito, la Biblia nos enseña que a los primogénitos se les daba el 50% de la herencia y el 50% restante se repartía entre los hijos que seguían. Y también encontramos que el primogénito, él, cuando el papá faltaba, él tomaba el lugar del papá, y entonces todos los hermanos menores tenían que ir con él y pedirle consejo, y él era el que determinaba qué se tenía que hacer, porque él era ahora el que se quedaba en lugar de papá. De ahí la importancia de la primogenitura. Pero encontramos precisamente en Jacob y en Esaú que Jacob, siendo el menor, recibe la bendición de su padre. Efraín y Manasés, Efraín siendo el menor, recibe la bendición de Jacob. Entonces, por eso es que podemos ver que Dios escoge a aquellas personas que han de heredar esta bendición. Y bueno, esto es algo interesante. Entonces quiere decir que no porque eres el más grande, y bueno, podemos decirlo hoy aquí en la iglesia, no porque tú eres el más antiguo, porque tienes mucho tiempo que te convertiste, es más, contigo inició la iglesia, no por eso tú vas a tener la bendición de ser un pastor, de tener una congregación. Dios escoge a quien Él quiere escoger para que la dinastía, para que el pueblo de Dios siga creciendo. Entonces, vamos con la tercera. La tercera característica es el aspecto particular de la bendición en la antigüedad, y era en su carácter profético. Cuando Dios le dio a Abraham la bendición, le dio una profecía y le dijo que él sería bendito entre todas las naciones. Ahora, hay algo interesante que aquí encontramos. Dios no solamente lo bendice y le dice lo que va a hacer, que lo va a prosperar, que lo va a llevar a un lugar donde él va a ser productivo, donde va a tener a sus hijos, bendice a sus hijos. No solamente eso, sino que además le da una palabra profética en donde dice que su descendencia, o a través de su descendencia, va a traer bendición para las naciones. Y entonces encontramos que Abraham bendice a Isaac, Isaac bendice a Jacob, Jacob bendice a Efraín, y así es como se va la bendición, y se va llevando de tal manera que la profecía se cumple, y se cumple precisamente en Jesús. Jesús es del linaje de Abraham, y por eso es que el pueblo de Israel reconoce a Abraham como el patriarca, y reconoce tres patriarcas, que es Abraham, Isaac y Jacob, o Israel por el nombre que le fue cambiado a Jacob. De esa manera es como encontramos que la bendición de Dios en el Antiguo Testamento tenía características únicas. Delimitaba la línea descendente del varón. Dios escoge a quien Él quiere escoger, como lo fue con Jacob y con Efraín. Y la tercera es una palabra profética.
Ahora, estos tres aspectos de la bendición mencionada en el Antiguo Testamento precisamente fueron exclusivos para el pueblo de Israel. Con la venida de Cristo, esta bendición ha pasado a ser para todas las familias de la tierra, y esto pues lo vamos a ver dentro de 8 días, así es de que no te la pierdas. Te esperamos el próximo domingo. Y quiero pasar al punto número 2. En el punto número 2 quiero mencionarte 5 elementos básicos de la bendición familiar. El primero de ellos es el contacto físico significativo. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 27, 26 en adelante, nos dice que cuando Isaac iba a bendecir a Jacob, le dijo: acércate, hijo mío, y dame un beso. Es decir, dentro de la bendición, dentro de esas 5 características está el contacto físico. Isaac le pide a Jacob que se acerque y que lo bese. Y la Biblia nos dice que después de que Isaac bendice a Jacob, la Biblia dice que entonces él abrazó y besó a su hijo. Entonces, esto es bien interesante. De acuerdo a los estudiosos, se dice que una mejor manera de poder hacer notar a nuestros hijos que nosotros estamos con ellos es cuando tú te acercas, los abrazas, los besas, les das o los estimulas con un contacto físico. Y bueno, la segunda característica es la expresión verbal. Hay muchos papás que solamente se quedan en la expresión verbal, pero tienes que hacer contacto físico con tus hijos. Entonces, dentro de la expresión verbal, las palabras de amor y aceptación son las que deben o van ahí incluidas, de tal manera que la bendición en realidad, los hijos no solamente lo sienten con el contacto físico, sino que lo escuchan cuando tú les das palabras de bendición. Ahora, aquí hay algo interesante. Muchos papás creen equivocadamente que los hijos deben de entender que sus papás los aman, y los aman simplemente porque satisfacen todas sus necesidades, porque les dan todo lo que ellos necesitan, aunque no se los digan. Y qué triste es escuchar a papás que dicen: no, pues yo quiero a mis hijos. Y a veces uno les dice: ¿y le has dicho a tu hijo que lo amas? No, pero él lo sabe porque yo le doy todo, yo le proveo todo. Y eso no es solamente la manera de expresar nuestra bendición, sino que tú tienes que hablarles, tú tienes que decirles. Y cuando tú le hablas a tu hijo y le dices que ellos son importantes para ti, que ellos son personas que van a lograrlo, que tienen las cualidades, que tienen las fortalezas, que tienen una mente privilegiada y que ellos van a poder lograr ser alguien en la vida, entonces esos niños crecerán fortalecidos, crecerán seguros, porque ellos no solamente escuchan que tú los bendices, sino ellos sienten la bendición tuya a través del abrazo, a través del beso, a través del apapacho. La tercera expresión es una profunda valoración que tú le das a tus hijos. Es decir, ¿qué tanto valor tienen tus hijos para ti? La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 30, versos del 25 en adelante, nos dice la historia bíblica que cuando Jacob ya había trabajado por su esposa y que ya estaba, pues ya había pagado por las dos, porque si tú recuerdas, pues le hicieron chanchudo al pobrecito de Jacob. Entonces ya había trabajado por sus 2 esposas, ya estaba todo bien. Y entonces le dice a Labán: ¿sabes qué, Labán? Pues yo ya me voy. Ya trabajé por mis esposas, ya es tiempo en que yo haga mi propio patrimonio. Es tiempo en que yo sea, ahora sí, mira, él a lo mejor no lo sabía, pero con esta palabra él dio a entender: es tiempo de que la profecía que le fue dada a mi padre Abraham, a mi padre Isaac, es tiempo de que esta profecía se cumpla. Así es de que es el momento de que tú y yo nos tenemos que separar. Y la Biblia nos dice que Labán reconoce algo y que le dice: ciertamente, Jacob, todo el tiempo, o desde que tú llegaste a este lugar, desde que tú llegaste a estar conmigo, a trabajar conmigo, la bendición de Dios ha estado conmigo, porque Dios me ha bendecido. Y esto es interesante, porque esto es precisamente lo que nos dice el Salmo 23.
¿verdad? Dice que la bendición de Jehová nos alcanzará todos los días de nuestra vida. Y esto es lo que tú y yo debemos de comprender. Y tú debes de darte cuenta que la bendición está contigo. Seguramente en alguna ocasión tú has estado en algún lugar o has entrado a un restaurante o a algún negocio y está vacío, no hay nadie. Pero en cuanto tú entras y empiezas a hacer la compra de lo que tú necesitas o pides la comida, de momento ¡fum!, se llena el restaurante. ¿Sabes por qué? Porque la bendición de Dios te alcanza y alcanza a los demás, como fue con Labán. Labán fue bendecido porque Jacob estaba con él, porque Jacob tenía la bendición de Dios que le fue dada a Abraham, a Isaac y que fue pasada para él. Entonces, tú y yo debemos de estar conscientes de que la bendición de Dios es para nuestros hijos y tú tienes que dársela también a tus hijos y que ellos sepan que a donde ellos se paran, la bendición de Dios los va a seguir. Bueno, la siguiente es la descripción de un futuro especial. Sí. En Génesis capítulo 27, versos 28 y 29, la Biblia nos enseña que Isaac le dice a Jacob que el rocío de los cielos estaría con él, que todo lo que él sembrara sería prosperado. Es decir, le está diciendo, ¿sabes? No solamente la bendición de Dios va a estar contigo, sino que todo lo que tú hagas será prosperado. Tu trabajo será bendecido, tu esposa será bendecida, tus hijos serán bendecidos, tus propiedades serán bendecidas, todo tú serás bendecido. Y eso es algo que nos enseña la Biblia y que bueno, si tú alguna ocasión has leído la Biblia, seguramente podrás recordar Deuteronomio capítulo 28, donde habla de las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Y esas bendiciones son las que precisamente a Isaac, a Jacob, Dios se las dio, y solamente por algo, porque escucharon la voz de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros no solamente cuando damos una bendición nuestros hijos lo sienten, no, sino que la descripción de un futuro especial para ellos. Y qué bueno es que cuando nuestros hijos tan pequeños podamos bendecirlos con la palabra de Dios, darles palabra de Dios para que ellos sepan que la bendición de Dios los alcanzará todo el tiempo de vida que ellos tengan. Que ellos sean bendecidos, como la Biblia lo dice, ellos van a ser cabeza y no serán cola. Ellos no pedirán prestado, sino que ellos prestarán. Sino que sus lagares, dice la Escritura, se llenarán de mosto. Es decir, la bendición de Dios será sobreabundante. Y esa es la descripción de un futuro especial que Dios estaba diciendo a sus hijos para que esa bendición fuera para ellos. También encontramos un compromiso activo. Génesis capítulo 12, versos 2 al 3, nos dice que Dios le dice a Abraham que lo va a bendecir, que salga de su tierra, de su parentela y que vaya a donde él le dice, porque Dios tiene cosas especiales para él. Dios lo quiere bendecir, Dios quiere prosperarlo y entonces le dice, no solamente son buenos deseos, sino le dice que él va a ser prosperado, que su descendencia va a ser prosperada y que toda su descendencia traerá bendición. Y esto la Biblia nos enseña que entonces Dios le dice a Abraham, ¿sabes, Abraham? Tu simiente será bendición para todas las naciones. Y cuando habla de esa simiente está hablando de Jesucristo. Y sabes, Jesucristo ha sido bendición ahora para todas las naciones, para el mundo conocido en aquel entonces, en aquellos tiempos, que quiero decirte, dicho sea de paso, ni siquiera existía el pueblo de Israel. Solamente era Abraham, pero Dios le dijo que de él saldría una nación grande. Y no estaba hablando grande en cuanto a número, sino estaba hablando de grandeza en cuanto a lo que Dios iba a hacer con esa nación. Y hoy Dios también te dice que sobre de ti y de tus lomos saldrán
cosas grandes, porque Dios es un Dios de grandeza, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de un compromiso activo, no es un Dios pasivo que dice, bueno, pues ya, hay a ver qué sale con él. No, Dios es un Dios activo que Él siempre estará mostrando poderío y grandeza en sus hijos, en sus descendientes. Ahora, vamos a ir cerrando. Quiero hablarte sobre el punto 3, que es los hogares que carecen de la bendición de Dios. ¿Sí? La bendición de Dios la podríamos considerar de dos maneras. Una es la bendición de Dios general. Y la bendición de Dios en general es: el sol pues sale para todos, el aire es para todos y es una bendición. Ahora en este tiempo de pandemia que nos hemos enterado de gente que necesita aparatos para poder respirar, nos damos cuenta qué bendición tan grande tenemos de que nuestros pulmones funcionen de una manera correcta y que solamente hagas esto y ahí está el aire. Es una bendición. Y sabes, eso es para buenos y para malos. Y esa es la bendición de Dios. Pero es una bendición general, como el sol. El sol sale para todos. Como la lluvia. La lluvia riega toda la tierra para que buenos y malos puedan sembrar y cosechar. Esa es una bendición de Dios. Pero sabes, también la Biblia nos dice que hay gente que carece de la bendición de Dios. Es decir, una bendición específica que Dios está diciendo. Hay gente que no puede tener esta bendición y vamos a ver cuál es. Bueno, en Éxodo capítulo 20, verso 5 nos habla, el capítulo 20 nos habla de los 10 mandamientos. Ahí están escritos los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Pero en el verso 5 específicamente dice que toda aquella persona que se incline, escúchame bien, que se incline a las imágenes o a dioses que no sean Dios, es decir, toda aquella gente que sea idólatra. Y a lo mejor tú me digas, no, pues yo no tengo una imagen en mi casa, yo no soy idólatra. Y bueno, hasta cierto punto tienes razón. Porque si nosotros vemos la palabra idólatra, dices idólatra de ídolos. Pero no, sabes que la idolatría no solamente es que tengas ídolos o que tengas imágenes a las cuales tú adores, sino que la idolatría, la Biblia nos enseña que es todo aquello que pones tú antes que Dios. Es decir, a lo que le tienes prioridad y que a Dios lo haces a un lado. Como por ejemplo, tú puedes ser un idólatra de tu trabajo, que ya es tu tiempo de descanso y no quieres descansar o sigues trabajando aunque ese tiempo le pertenece a Dios. Entonces eso se llama idolatría. Pero a lo mejor tú digas, pastor, yo no trabajo, yo me quedo en mi casa, soy ama de casa y yo no tengo ese problema. Pero ¿qué crees? A lo mejor tú no quieres venir a la iglesia porque dices, es que mis hijos están chiquitos y yo no puedo ir. Le estás dando el primer lugar a tus hijos antes que a Dios. Y eso también es idolatría. Así es de que la Biblia es muy clara y nos enseña que en donde hay idolatría, hay carencia de la bendición de Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, mira, hasta este momento hemos visto cuando nuestra familia se preocupa por nosotros y nos imparte bendición. Esto deja una marca positiva en nosotros. Pero algunas personas han vivido en hogares en donde nunca se les ha dado una bendición, donde nunca se les ha permitido o nunca han escuchado un Dios te bendiga, nunca han escuchado un tú puedes hacerlo, échale ganas, tú puedes. No, eso nunca lo han escuchado. Entonces hay una carencia de bendición y tristemente esto también se transmite de generación a generación. Y mira, te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, cuando un hijo es bendecido y el otro no es bendecido. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 37, versos 3 y 4, dice que cuando Isaac bendijo a Jacob y después de que regresó Esaú para ofrecerle el potaje, la comida, el guiso que le había preparado a Isaac,
Y llega con él y dice, padre, ahora sí, bendíceme. Y la Biblia dice que, entonces dice Isaac, bueno, ¿y entonces a quién bendije si ya bendije a alguien? Y entonces Esaú le dice, papá, ¿y no tienes otra bendición? Isaac le dice, no, solamente hay una, y esa ya la di. A ti ya no te puedo bendecir. Escúchame bien, hace un rato dije que la bendición era para el primogénito y se llevaba el 50%. Sí, él era el que quedaba en el lugar del papá cuando él faltaba, era el nuevo patriarca de esa familia. Los demás hijos, por supuesto, recibían una bendición, pero dentro de esa bendición que se les daba a ellos, generalmente entraba en que ellos estarían bajo la autoridad del hijo al que se había bendecido como primogénito. Y esto es lo que le pasa a Esaú cuando cuando Isaac, lo empieza a bendecir. Le dice, bueno, servirás a tu hermano. Wow, qué tremendo. Entonces la Biblia nos enseña que un hijo es bendecido y el otro no. Pero, ¿sabes? Esto sucede muchas veces en casa. ¿Cuántas veces tú tienes preferencia por tu hijo o por tu hija? Porque se parece a ti, porque sacó mejores calificaciones en la escuela, porque es mejor portadito o portadita que el otro, y entonces te inclinas a uno de ellos y sabes, estás haciendo lo incorrecto, porque uno es bendecido y el otro no. Así es de que tienes que aprender a bendecir a tus hijos de manera pareja. Ahora, hace un rato te decía, esto es en el Antiguo Testamento, pero esto que te digo de hogares que carecen de la bendición de Dios, estamos hablando de este tiempo. Gente que en este tiempo bendice a uno de sus hijos y a los otros no. A uno los trata bien, a los otros no. A uno le da más, al otro le da menos. A uno lo regaña muy severamente y al otro no lo regaña, aunque sea la misma situación o la misma indisciplina que esté cometiendo. También podemos ver que hay carencia de bendición cuando la bendición no se puede alcanzar. Por más que se esfuerza tu hijo o tu hija, no es suficiente para ti. Como por ejemplo, tristemente, y eso fue lo que sucedió en mi caso, mi hija, ella muy inteligente, ella se tituló inclusive por excelencia, y entonces encontramos que cuando vienen los otros, empezamos a hacer los comparativos y queremos que sean exactamente iguales que el primero o que o al que es más inteligente. Y si no tenemos un hijo inteligente, pues lo comparamos con el primo, con el sobrino o con el vecino y empezamos a hacer comparaciones, y lo único que estamos haciendo es hacer que nuestro hijo, que no puede alcanzar esos parámetros que tú estás estableciendo, entonces no le damos nuestra bendición. Al contrario, empezamos como que a maldecirlo, a decirle, es que tú eres un tonto, es que tú no eres inteligente, tú nunca vas a llegar a nada, tú nunca vas a ser alguien en la vida. En lugar de bendecirlos, empezamos a descalificarlos. También, por último, encontramos dentro de la carencia de la bendición de Dios, encontramos cuando la bendición se condiciona según las tradiciones. ¿Cómo es esto? Bueno, es cuando los padres quieren decidir, por ejemplo, cuál es la profesión que su hijo estudiará. Y mira, lo he visto en muchas familias, pero quiero comentarte de una de ellas. Cuando yo estaba estudiando la carrera de ingeniería, con nosotros entró un compañero que él ya estaba en el 6º semestre de medicina y se salió de medicina para entrar a la carrera de ingeniería. Y en alguna ocasión platicando con él le dije, oye, ¿y por qué te saliste de medicina y te viniste a ingeniería? No hay ninguna relación entre ambas carreras. ¿Qué fue lo que te motivó a entrar a medicina y qué fue lo que te desanimó para dejar esa carrera y meterte a ingeniería? Entonces él contestó algo que me llamó mucho la atención. Dijo, bueno, mira, mi papá es médico, mi abuelo es médico, tengo tíos médicos y casi toda la familia es de médicos. Y luego, pues mi papá dijo que yo tenía que estudiar para medicina. Así es de que entré a medicina y pues la verdad tuve que decirle a mi papá ya en el 6º semestre, papá, yo no quiero ser médico.
no quiero ser médico, así es de que si no quieres que estudie, pues está bien, no estudiaré, no seré médico ni lo que yo quiero ser, pero yo no seguiré estudiando medicina. Yo lo que quiero ser es un ingeniero. Así es de que si no tengo la posibilidad de estudiar ingeniería porque tú dices que no, pues entonces no seré ni ingeniero ni médico, pero no voy a seguir en la escuela porque no es lo que yo quiero. Afortunadamente para él, su papá lo dejó, hizo el examen para entrar a ingeniería, bueno, y hoy es un ingeniero. Pero así como eso podemos ver a muchas familias que los papás frustrados, algunos, otros porque pues todos son de esa profesión, quieren que los hijos sean de la misma profesión. Y también tenemos el problema de los que dicen, pues es que ese no te conviene. Y qué triste, ¿no? Porque a veces el no te conviene no es así, sino es así. Entonces, te conviene mejor este o aquel. Pero, o sea, no es la manera en que nosotros podamos en realidad hacer las cosas. Y si no hacen lo que nosotros les decimos, entonces los desheredamos, les decimos que no son nuestros hijos, que no pueden seguir con nosotros, sino, es decir, condicionamos la bendición de acuerdo a nuestra tradición o de acuerdo a cómo nuestra familia se ha movido. Así es de que, mi amado que me estás escuchando, quiero comentarte y quiero concluir esta prédica el día de hoy. Y la quiero concluir de esta manera. Dios, a través de la Biblia, nos enseña lo importante que es para nuestros hijos y lo importante que fue para ti como hijo el recibir la bendición de tu padre. Y la Biblia es muy clara, habla del padre. Mire, no habla de las esposas de los patriarcas, no está hablando de Sara, no está hablando de Raquel, no está hablando de ellas, sino, ¿sabes qué? No está hablando de Rebeca, sino Dios habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hombre, te tocó el privilegio, te tocó la bendición de dar bendición. No quiero decir con esto que las mamás no pueden hacerlo. Ahora, esto, recuerden, estamos hablando del Antiguo Testamento. Mamá, tú puedes dar bendición. Y quiero decirles algo que a mí me gusta y a lo mejor ni siquiera no es que no esté correcto, sino a lo mejor yo tengo que tomar ese lugar. Mi esposa, cada que Jaciel sale a trabajar, le dice: que Dios te bendiga, tú eres cabeza, no serás cola, tú serás prosperado en tu trabajo, todo lo que hagas, que Dios te dé sabiduría. Y todos los días cuando Jaciel se va a trabajar, mi esposa le declara siempre una bendición a Jaciel. No estoy celoso, pero es algo que tú puedes hacer con tus hijos. Así es de que, iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande: bendecir a nuestros hijos. ¿Sabes? Cuando tú bendices a tu hijo, cuando tú lo abrazas, cuando tú lo besas, tu hijo o tu hija no tiene que andar buscando otros brazos, otros labios para que lo besen, porque sabe que en casa tiene unos que lo bendicen con un abrazo, que lo bendicen con un beso. Tristemente encontramos, y cuando llegamos a platicar con personas adultas, algunas de ellas dicen: pues me casé porque yo ya no aguantaba vivir en mi casa. Qué tristeza, cuando la casa, el hogar, debe de ser algo seguro para todos nosotros, cuando en la casa es donde debemos de recibir amor, cuando en la casa es donde debemos de recibir la bendición de Dios y la bendición de nuestros padres, cuando en la casa es donde tenemos que encontrar una palabra de aliento, una palabra que nos edifique, una palabra que nos consuele. Y como no encontramos eso, entonces buscamos, y el primero que nos dice ojos lindos, con ese nos entregamos, y de ahí muchos embarazos o muchos padres solteros, muchas mujeres que tienen que salir con un hijo. ¿Por qué? Porque tú como padre no has tomado tu responsabilidad de bendecir a tus hijos. Así es de que quiero invitarte, papá, mamá, si eres madre soltera, o no importa que tengas a tu esposo, bendice a tus hijos, abrázalos,
Pastor, pero es que ya están bien grandotes y ya están viejos. Abrázalos y bendícelos. Son tus hijos y ellos necesitan un abrazo. Necesitan una palabra que sea de bien para ellos. Y háblales de las bendiciones que Dios tiene para su vida. Eso hazlo. Y cuando tú lo hagas, entonces en realidad estarás cumpliendo. Escúchame bien, no es la regla, ni siquiera esto es para nosotros, sino esto era para el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel así es como bendecía. Pero tú puedes tomar de eso mismo para bendecir hoy a tus hijos. Así que quiero pedirte que hagas conmigo esta oración para que de esta manera podamos de hoy en adelante bendecir a nuestros hijos y que ellos puedan sentir que hay un padre, que hay una madre que está ahí con ellos para apoyarlos, para que cuando ellos tropiecen o cuando ellos resbalen y caigan, ellos sepan que hay alguien que está ahí para ayudarlos a levantarse y para impulsarlos, porque tú y yo somos bendición para nuestros hijos. Así es de que bendícelos. Haz conmigo esta oración. Padre celestial, te doy gracias porque eres maravilloso. Te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú me enseñas que yo necesito bendecir a mis hijos, que necesito abrazarlos, que necesito besarlos, que necesito apapacharlos, que necesito estar con ellos cuando ellos necesitan una palabra de aliento, que necesito estar con ellos cuando hay algo importante en su vida, aunque para mí parezca que no tiene nada de importante. Señor, que necesito dejar lo que estoy haciendo para estar con ellos y que ellos puedan ver que tienen un papá que los respalda, que tienen un papá que puede escucharlos, que tienen un papá que está ahí con ellos en los momentos críticos de su vida, pero también que tienen un papá en los momentos de felicidad. Cuando ellos tienen logros, Señor, que ahí podamos estar con ellos. Padre, bendice a la iglesia. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, para que podamos bendecir a nuestros hijos y que ellos puedan ser unas personas seguras, unas personas responsables, pero sobre todo unas personas que tengan la bendición de conocerte y de tener a Jesucristo en su corazón. Padre, te pido por las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que ellos también puedan sentir, Señor, que esta palabra es para ellos y que puedan ponerla en práctica, Señor, y puedan bendecir a sus hijos. Mi amado, te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bien, amigo que me estás escuchando a través de las redes sociales, no eches en saco roto la palabra de Dios. Yo espero que tú puedas empezar a bendecir a tus hijos. Y mira, yo no sé en qué parte o en dónde estás escuchándonos, pero sí quiero decirte algo. Ahí donde tú vives, busca una iglesia cristiana y acércate con el pastor para que él te instruya. Y si vives así aquí cerca de nosotros, te invitamos para que nos visites y puedas tú ver que nosotros somos una familia, somos un grupo que nos gusta adorar a Dios, exaltar su nombre, pero sobre todo fundamentarnos de acuerdo a su palabra. Así es que te esperamos próximo martes 8 de la noche, domingo 10 de la mañana, te esperamos y no te pierdas la segunda parte, el lenguaje de la bendición a través del Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga, un abrazo. La luz nos alcanzó, lo oscuro trascendió, la gloria descendió y el pueblo despertó. Escuché decir que siervo ya no soy,